¿Qué tal gente? Yo soy Engel y en este video quiero hablar acerca de la salida de Marvel Rivals para PlayStation 4 el 12 de septiembre de 2025. Obviamente no puedo hablar de esto sin aportar mi opinión propia y debo decir que fue una muy grata sorpresa. Con toda sinceridad me alegré muchísimo con la noticia, ya que en el mismo año Nexon dejó de dar soporte a The First Descendant y próximamente lo harán PUBG Corporation con PUBG y MiHoYo con Genshin Impact. Cuando estas empresas abandonan PlayStation 4, por el contrario, NetEase decide lanzar su juego que inicialmente salió para consolas de actual generación para PlayStation 4. Está de más decir que hay intereses de por medio y no es por un simple acto de generosidad con la comunidad de PlayStation 4. Como sea, el juego se lanzó y hay algunas cosas que me gustaría marcar, tanto por si tienes una opinión al respecto, que me parece fantástico y que podamos compartir o debatir entre todos, como si también si aún no lo has probado y no estabas seguro de si merece la pena. He escuchado opiniones de algunas personas y antes que nada tengo que aclarar, por más que sea algo que por sentido común debería darse por sentado, es que todas las opiniones son válidas, ninguna es correcta y ninguna es incorrecta. En lo que respecta a una opinión no se habla de que una esté bien o no, ni mucho menos lo absurdo de pensar que la opinión de alguien vale menos que la de otro. A ver, Marvel Rivals en PlayStation 4 es lo que es y punto. He escuchado videos de reseñas y lo que me provocan es llevarme las manos a la cara, pero siempre teniendo que aceptar y respetar lo que otros opinan, ya que ese es su derecho. Para poner en contexto, jugué Marvel Rivals desde prácticamente su salida en PlayStation 5. Lo jugué con un colega e incluso después de que él lo dejara de hacerlo. Me atrapó tanto en ese momento que me metí de cabeza a ir por el trofeo de platino, ya que en los juegos que me gustan, siempre y cuando no me representen una dificultad extrema, me gusta conseguirlos. Es un gusto personal. O sea, lo jugué bastante y creo que puedo hablar de comparación entre versiones. He jugado bastante en PlayStation 4 desde el segundo día en que se lanzó y lo he mirado bastante como para poder darles mi perspectiva. En PlayStation 4 base el juego va a 30 cuadros por segundo con una resolución de 1080. En PlayStation 4 Pro alcanza los 60 cuadros a una resolución de 1440. Lo que están viendo está corriendo en una PS4 Slim. ¿Hay recortes? Por supuesto, y muchos, pero considero que es lo esperable en una versión que se lanza para una generación anterior. No he tenido problemas de crasheos ni de inestabilidad que sean significativos. Sí tengo que decir que en algunas partidas habían problemas con el audio en general, pero me habrá sucedido en 2 o 3 nada más. Luego de eso ya no he vuelto a experimentarlo. También es justo mencionar que en algunos mapas los cuadros por segundo tienen una notable caída, pero solo sucede en ciertas áreas muy puntuales. Una de las primeras cosas que noté fue que al morir no hay una cámara de muerte mostrando lo que ve el rival al momento de matarnos. Este recorte se debe a limitaciones técnicas que en lo personal no me molesta. Desde luego, lo de poder ver cómo te mató a alguien que a veces ni tenías de frente te permite modificar algo o tener cierta idea de cómo poder ajustar tu estrategia. Está bien, pero en lo personal no me molestó. En reemplazo se ve la partida de otro compañero hasta que reapareces. Con respecto a la respuesta de los controles, hay una respuesta casi instantánea, haciendo que todo se sienta muy fluido y directo, al menos en lo que yo he podido experimentar. No soy de jugar en modos competitivos, siempre he jugado partidas rápidas y creo que las acciones de las habilidades responden muy bien a los comandos. Y si bien los 60 cuadros obviamente se sienten mejor, a mí no me molesta en lo absoluto. Soy consciente de las limitaciones del hardware en el que está corriendo el juego. Muchos creen que por tener el juego gráficos de cómics debería ser más sencillo implementar muchas cosas que se recortaron, pero la realidad es que puede resultar más difícil que para un Call of Duty por la cantidad de información que se debe procesar en tiempo real. Las habilidades generan partículas, colisiones, iluminación, efectos visuales, etc., sin mencionar que los mapas son más verticales y amplios que algunos juegos más realistas. Hay muchos factores que afectan al rendimiento del juego.
Reducir todo a un simple es injugable es ignorar una realidad que está atada a las prestaciones y posibilidades que ofrece un hardware como PlayStation 4. Hablando de los tiempos de carga, es obvio que van a demorar más. Es completamente absurdo querer comparar un disco HDD con una SSD. Si bien se siente la diferencia, la realidad es que no debería haber comparación. En vez de decir que es injugable porque en PS5 se juega mejor, ¿por qué no dicen que se juega seguramente mejor que si hubiera salido en PlayStation 3? Siempre viendo el lado negativo, ¿no? He jugado a cientos de juegos en PS4 y lo sigo haciendo, y los tiempos de cargas son los de esa generación, ya está, no hay más vuelta que darle. Quise dejar toda la transición del final de partida para que puedan ver lo que demora, y como dije, a mí me parece un tiempo razonable. Los que se escandalizan porque una PS4 del año 2013 no carga igual que una PS5 con SSD del año 2020, bueno, creo que tienen un problema de contextualización. Por otro lado, ¿saben lo que me gustó mucho de este juego y que al menos para mí suma muchísimo? El hecho de mantener la toxicidad que genera el ser humano a niveles casi nulos. ¿Cómo? Primero que nada, no existe la mecánica de agacharse, lo cual elimina por completo el famoso T-Bag que se usa para burlarse de otro jugador. Otra cosa es que desde que te matan hasta que te muestran la cámara de tu compañero o la cámara de muerte en PlayStation 5 es prácticamente una fracción de segundos, impidiendo ver si tu rival se queda en tu cuerpo disparándote a modo de burla. No puede hacerlo ya que no existe ese lapso de tiempo, te matan y pum, inmediatamente te muestran cómo te mató o a tu compañero, sin mencionar que no hay gestos de burlas, al menos hasta el momento. Son todos gestos neutrales, pero que ni siquiera pueden hacerte al matarte. Puedes quitar el chat general en pantalla, lo que hace que de ninguna manera el rival pueda burlarse de ti, ya que no tiene maneras de hacerlo por texto tampoco. Y eso, al menos yo lo noto, ya que la gente en este tipo de juegos se comporta como homínidos involucionados. Y si a todo eso lo refuerzas con que solo puedan enviarte mensajes de texto a la consola amigos, no hay manera de que puedan meterse contigo. Es de hecho bastante amigable en ese sentido para evitar que cualquiera se vea afectado por la conducta lamentable de otros en este tipo de juegos. Y ya que, al menos, a modo de información neutral, sin querer sumar comentarios negativos, la comparativa no siempre es mala, voy a mostrarte de una manera para nada técnica las diferencias a grandes rasgos entre PlayStation 4 y PlayStation 5. La perspectiva no es la misma ya que influye el campo de visión ajustable, a pesar de que la escena debería ser la misma. Da igual, no busco perfeccionismo, solo que vean la diferencia entre una consola y otra. Aquí pueden ver los 60 cuadros, la distancia de dibujado, quizá las texturas e incluso las sombras. Y en PlayStation 4 los cuadros por segundo son la mitad, que en lo personal es lo único más notable. El resto, hasta me parece que en PlayStation 4 el escenario, el fondo, tiene colores más vivos. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Y por supuesto, en esta versión los personajes no tienen sombras. Por lo demás, me parece una muy buena adaptación para una consola de hace más de 12 años. ¿Me ha impedido de alguna manera tener una buena experiencia jugando en PlayStation 4? En absoluto, he tenido muy buenas partidas muchas veces. No siempre he tenido las partidas más destacadas, pero sí he tenido un buen desempeño y sí, los rivales eran buenos en muchas ocasiones. En esta clase de juegos lo importante es complementarse con el equipo completo. De manera individual es muy fácil terminar mal, no solo como duelista, también como sanador y un poco como vanguardia. Se puede jugar perfectamente en PlayStation 4, al menos desde mi humilde opinión. El juego tiene texturas que no cargan al instante y de hecho pueden pasar varios segundos y no cargar. Sí, pero en esta clase de juegos a mí me da igual si el árbol o roca tienen texturas nítidas. Entiendo que a veces todo forma parte de una sola cosa y que podría sumar más profundidad y mejor experiencia, por supuesto.
También lo pienso de juegos de un jugador con campaña, cuando te acercas a las superficies o rostro de los personajes y comienzas a ver los hilos o imperfecciones. Pareciera que solo estoy intentando hablar de manera positiva del juego, pero no tengo motivos para ocultar esos desastres que otras personas dicen ver en él. Es simplemente una perspectiva diferente a la de otros. ¿Y saben qué? Creo que uno de los mayores factores que influyen en esas opiniones son precisamente opiniones de otros. Y lo digo porque lo he oído de gente que no ha jugado al juego, y no hablo de haber jugado a ambas versiones, sino que ni siquiera jugaron la versión de PlayStation 4, solo han escuchado a una persona decir que es injugable y lo que hacen es repetir lo mismo. Eso, aunque no lo crean, es más común de lo que parece. Hoy en día parece que alguien tiene más credibilidad que otros para opinar de algo. La opinión no es un hecho factual, es una subjetividad como una teoría o filosofía de vida. No se trata de que no quiera decir algo malo del juego, ya que lo malo es también subjetivo. La realidad es que pueden haber problemas en el audio, caída de cuadros por segundos, texturas que demoran en cargar, una sensación de vacío si tienes la experiencia de haber jugado en la actual generación, y todo eso es un hecho factual, pero al ponerlo en perspectiva y contextualizando, estamos hablando que está corriendo en un hardware de hace más de una década. Y no solo eso, sino que en vez de celebrar algo positivo, como es que aquellos que no poseen consolas de nueva generación podrán jugarlo, lo que hacen es decir que es injugable. ¿Injugable? Eso no es un hecho, eso es una opinión. Y como mi opinión no tiene ni más ni menos peso que la de otros, yo la paso muy bien jugando en PlayStation 4. Creo que el problema, entre comillas, son las comparaciones. A las personas les encanta comparar todo, ya sea por interés o para generar morbo, donde se busca generar controversia al destacar y señalar las diferencias entre una cosa y otra, a menudo enfocándose en los aspectos negativos de uno sobre el otro. Y el problema, sin comillas, de muchos es que no ponen en perspectiva lo que ven. No es justo comparar una versión para un hardware anterior con uno actual, más moderno, con mayor capacidad y potencia bruta, y decir que ese producto o versión es mala. Antes de la llegada de la actual generación, PlayStation 4 y Xbox One eran lo mejor que había en consolas. Ahora es muy fácil decir que algo en esa generación se ve o se juega mal si comparamos con consolas más modernas. ¿Es eso acaso una crítica objetiva y justa? ¿Y acaso cuando llegue PlayStation 6 o 7 van a decir que la versión para PlayStation 5 es la peor, siendo que hoy es la mejor, al menos en el ecosistema PlayStation, ¿no? Claro que lo harán, como también decir que Xbox Series X es mejor que un Atari 2600. Si no tienes PlayStation 5, desde mi punto de vista, como opinión, Marvel Rivals se juega perfectamente en PlayStation 4 como se jugaría otro título para esa generación. Espero que el video te haya gustado y recuerda de disfrutar de tus partidas sin importar en la consola que juegues, ya que no sabemos cuándo puede ser nuestra última partida.